Y nos habíamos quedado acá en este diagramita, ¿no? Ahí. ¿Ok? Entonces, básicamente, la construcción de los números reales es juntar el conjunto de los racionales con el conjunto de los irracionales. Entonces, ¿qué tiene de importante este conjunto de los números reales? Ustedes dirán. Bueno, pues básicamente son la base de todo lo que ustedes han trabajado en el colegio, ¿ok? Y pues vamos a hablar de esas propiedades que ellas tienen. Bueno, ustedes recordarán que tanto en los números naturales, enteros, racionales, podíamos hablar de suma, de producto y en algunos otros pues podíamos hablar ya de resta y de división. Vamos bien cuando fuimos hablando de las operaciones, pero no nos metimos tanto en las propiedades de esas operaciones. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué? Porque realmente son importantes en los números reales, ¿ok? Entonces, la primera operación que ustedes trabajan desde el colegio es la operación suma. Entonces, recuerden que cuando uno define una operación, yo les había contado que una operación debía ser bien definida y cerrada. ¿A qué se refiere con lo de bien definida? Bueno, que si usted toma dos números, A y B, la suma me da un número y pues solamente me da un número en especial, no me va a dar más de un número, ¿ok? Y además, clausuratividad o que la operación sea cerrada quiere decir que si tú tomas dos números reales, su suma es otro número real. A eso se refiere con la clausura o con la cerradura, también se puede decir así. Bueno, ¿qué propiedades conocemos de la suma? Pues en la suma de los números reales, bueno, nosotros recordaremos que desde el colegio se ha visto que, bueno, la suma es conmutativa. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que no importa el orden en que se haga la suma, siempre da lo mismo. Es decir, no interesa, por ejemplo, si usted tiene por acá 3 más 7, que en este caso es 10, pero pues da lo mismo que haber hecho 3 más 7 que 7 más 3. ¿Ok? O sea, ustedes pueden básicamente intercambiar el orden en los numeritos que se están sumando y la suma no se ve afectada. ¿Vamos bien hasta acá, niños y niñas? Ok. Entonces, esa es una primera propiedad, la propiedad de asociatividad, perdón, de conmutatividad, ya me estoy adelantando. Entonces, vamos con la siguiente propiedad, que es la propiedad asociativa. Bueno, la propiedad asociativa, uno la ve A más B más C, A más B más C, pero entonces aquí hay una cosita rara y es que primero se pone un paréntesis en los dos últimos y en la otro lado se pone el paréntesis en los dos primeros. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes están sumando 3 o bueno, realmente eso se puede generalizar para más sumas de términos, pero bueno, si lo hacemos con 3 lo que nos está queriendo decir acá es que si tomamos 3 números reales, no importa cómo se empiece a hacer esa suma, en el orden que me dieron, siempre esa suma te va a dar lo mismo. ¿Ok? Es decir, no importa cómo se comience esa suma, siempre va a dar lo mismo. ¿Ok? Y déjenme yo acá. Ah, espérate que se me movió la diapositiva. Listo. Que quería hacer una cosita para dejarles en la última diapositiva los colorcitos. Entonces acá por ejemplo tenemos A, por acá tengo a B y por acá tengo a C. Entonces, no importa en una suma de términos, si tenemos tres términos sumando, no importa si yo hago primero los dos últimos y luego el primero o los dos primeros y luego el último. La suma me va a seguir dando lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá 2 tercios más 1 medio más 4, pues esto es lo mismo que decir lo siguiente. O sea, esta suma, voy a ponerla aquí abajito. Entonces, esta suma, pues como es una suma de tres términos, se puede hacer de dos maneras. Una, podemos poner el paréntesis en los dos últimos o podemos poner el paréntesis en los dos primeros. Es decir, empezar con los dos primeros o con los dos últimos. Y el resultado pues me tiene que dar siempre lo mismo. Una pregunta, niños y niñas, ¿cuánto nos da eso?
¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuánto nos daría esa suma de esos tres números? Bueno, ahorita vamos a mirar cuánto nos da, o sea, vamos a recordar cómo se operan sumas de números reales y bueno, en este caso números racionales, pero tengan en cuenta que bueno, si uno suma esta partecita, pues acá nos daría... sería 6, 24, 24 y 6, 30, 33. 33 sextos. Luego vamos a ver cómo fue que lo hicimos, ¿ok? Pero no interesa la forma en que usted inicie la suma. Si estamos sumando tres términos, pues esa suma, si empezamos por los dos primeros y luego el último, o los dos últimos y luego el primero, la suma siempre nos va a dar igual, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo se hace la operación suma cuando hay fracciones. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, niños y niñas? ¿Vamos bien? Bueno, pues entonces continuemos con las propiedades de la suma. Hay otra propiedad importante que es la propiedad aditiva y es que básicamente hay un número real que lo estamos llamando el cero y básicamente ese número real hace el papel de un número que no afecta a los demás cuando se suma, ¿ok? Es decir, si tomamos un número cualquiera y le sumo el cero, pues eso no lo altera. Eso es lo que básicamente cumple el cero. Entonces, sumárselo a un número A, pues la suma de 0 con A o A más 0 te da A siempre. Entonces, como consecuencia, pues el 0 no genera cambio alguno en la suma. Es decir, si sumamos el 0, no afecta al número original. También hay un número muy importante, que es el inverso aditivo, que básicamente es que para cualquier número real, lo vamos a llamar A, siempre obtenemos un único, bueno, aquí solamente puse que existe un número, pero realmente ese número es único. Uno también puede probar de que ese inverso aditivo es único. ¿Y qué propiedad cumple el número llamado inverso aditivo? Bueno, que él sumándose con A nos da automáticamente 0. Entonces si sumamos A con el inverso aditivo, eso automáticamente nos da 0. ¿Ok? Esa es la propiedad del inverso aditivo. Entonces, pues una forma bonita de entenderlo, pues básicamente es que el inverso aditivo es un número que sirve para eliminar al número A con la suma, o sea, para volverlo 0. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces ya tenemos conmutatividad, asociatividad, identidad aditiva e inverso aditivo. ¿Ok? Bueno, otra operación importante es la multiplicación. Y pues vamos a recordar las propiedades de la multiplicación. Bueno, una pequeña observación antes de continuar es que la suma con esas propiedades que cumple se dicen que los números reales con la suma forman un grupo abeliano. Pero bueno, cuando estén viendo teoría de grupos, etcétera, allá van a ver eso. Pero bueno, esto quiere decir que con la suma forman un grupo abeliano, es decir, es una operación cerrada donde existe inversos, hay un elemento neutro, la suma es cerrada y además es clausurativa, conmutativa y asociativa, es decir, cumple las propiedades que hablamos ahorita de la suma. Resulta que acontece que el producto también cumple esas propiedades, pero hasta cierto punto. Ustedes me dirán, ¿cómo así? Bueno, sí, el producto por lo menos cumple la clausuratividad. Si tomamos dos números reales y los multiplicamos, su resultado es otro número real. También es conmutativa, es decir, si tú multiplicas dos números en el orden que quieras, pues no importa cómo hagas el producto, eso siempre va a dar lo mismo, que es básicamente lo que les comento acá. Entonces, es decir, no importa el orden en que se haga un producto, da lo mismo, da igual. Y la propiedad asociativa también se cumple. Es decir, si tenemos un producto de tres números, bueno, como les decía, la propiedad asociativa no es solamente para tres, se puede generalizar. Y aquí lo que importa es cómo se inicia el producto. Si empezamos con los dos últimos y luego se multiplica con el primero, o los dos primeros y luego se multiplica con el último. Ese resultado nos va a dar exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pues hagamos unos ejemplitos.
Vamos a ponerlo acá con A. Por aquí con B. Y por aquí con C. Entonces, por ejemplo, 2 por raíz de 5, pues es lo mismo que decir raíz de 5 por 2. Porque acuérdense que estas propiedades son para números reales. O sea, no necesariamente tienen que ser multiplicación de enteros. Si usted tiene 2 por raíz de 5, es lo mismo que decir raíz de 5 por 2. ¿Ok? Esa sería la propiedad conmutativa. Y lo mismo para la propiedad asociativa, bueno, hagámoslo con enteros. 2 por negativo 3 por 4, digamos. Entonces la propiedad asociativa, vamos a ponerla aquí abajito más bien. Entonces, la propiedad asociativa te está diciendo acá que no interesa la forma en que hagas ese producto. Entonces sería el A de que comiences ese producto, pues el resultado va a ser siempre el mismo. Entonces, por ejemplo, ese producto de 3 números lo podemos iniciar con los dos últimos o hacer los dos primeros y luego el último y nos tiene que dar exactamente lo mismo. En este caso el resultado te va a dar, bueno, si quieren acá lo hacemos con un poquito más de calma, el otro pues solamente se los dije, pero acá lo podemos hacer un poquito más. 2 por negativo 12, que sería este producto que está acá. Entonces, este producto es este resultado. Aquí sería negativo 6 por 4. Y en cualquier caso nos va a dar negativo 24. Entonces, este producto te da negativo 6. Y negativo 6 por 4 o 2 por negativo 12 nos da negativo 24. Entonces, esa es la propiedad asociativa. ¿Vamos bien hasta acá? Niños y niñas. Bueno, entonces ya probamos, bueno, recordamos que la multiplicación cumple con todas estas propiedades. También hay una identidad, pero entonces en este caso es una identidad multiplicativa. Ya no va a ser una identidad aditiva, que era lo que ocurría con la suma. Entonces acá ya la llamamos es como el elemento de identidad multiplicativo. Básicamente el número que me sirve es el 1. Entonces multiplicar cualquier número por el 1 no lo altera. ¿Ok? Entonces el 1 no genera cambio alguno en la multiplicación. Y hay una cosita importante, y es que en el caso del producto no podemos decir de que todo elemento tenga un inverso multiplicativo. Fíjense que en la suma estábamos viendo que para todo número real existe un inverso aditivo, incluso para el 0. O sea, si tú tomas el 0, su inverso aditivo pues es el mismo 0, porque 0 más 0 te da 0. Pero en el inverso multiplicativo tenemos que tener cuidado porque el 0 no tiene inverso multiplicativo. Y creo que esto lo hablamos la clase pasada, ¿no? Cuando hablábamos de que una división no se puede hacer por 0. ¿Ok? Entonces, recuerden que nosotros ya vimos esto en la clase pasada. Y básicamente es porque el inverso multiplicativo ayuda a simplificar un número con la multiplicación. ¿Ok? O sea, básicamente es como si ustedes dijeran, ¡ay! Este se va con este. O este se va con este. Esa es la idea del inverso multiplicativo. ¿Ok? De simplificarlo. Pero recuerden que la división por 0 está indefinida. Y nosotros en la clase pasada hablamos del por qué, ¿no? Que en un caso, si la división era por 0, bueno, en un caso podría ser que existan muchas soluciones, o sea, muchos números que cumplan esa igualdad cuando hacemos divisiones. O en el otro caso era que no existía ningún número. Entonces los invito a que repasen la parte que vimos en la clase, creo que fue en la clase pasada que trabajamos eso. ¿Ok? Entonces, fíjense que la suma y el producto tienen propiedades muy parecidas, excepto la del inverso. Entonces, en el inverso aditivo, todo número tiene un inverso aditivo, pero en el inverso multiplicativo es todo número excepto el 0. ¿Ok? Entonces toca tener mucho cuidado. Cuando ustedes vean lo que les decía, teoría de grupos y teoría de anillos, un conjunto que cumpla
con las propiedades, bueno, también me falta otra propiedad, perdóname, que son las de las propiedades distributivas, y ahí sí podemos hablar de lo que les quiero hacer spoiler de más adelante. Las propiedades distributivas son las que faltan. Tengan en cuenta que la propiedad distributiva uno a veces dice, ay, pues sí, eso es distribuir o repartir. Bueno, sí, yo no les voy a decir que no. Básicamente ustedes tienen un elemento que se va a repartir a cada uno. Ah, espérate, más bien hagámoslo con el mismo color. Oh, no, mentira, pongámoslo. Voy a ponerlo con este color a este y este también. Ya les voy a contar por qué lo estoy poniendo con ese color. Pues básicamente para indicar que se está repartiendo respecto a ese otro elemento. Realmente acá el color no interesa tanto, porque nos va a importar es quién se reparte, que es el que tenemos del mismo color, que es un azul claro. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, a lo que me refiero es lo siguiente. Fíjense que... vamos a tomar este colorcito. Fíjense que básicamente es como, bueno, en la primera formulita de la propiedad distributiva, el A se está repartiendo a cada uno de ellos. O sea, básicamente A por B, A por C, y pues nos da el primer resultado y el segundo resultado. A esa propiedad distributiva se le llama propiedad distributiva por izquierda, porque la A está multiplicando por el lado izquierdo. Y a esta otra propiedad, pues ahora la C se está multiplicando es por el otro lado. A esto se le denomina propiedad distributiva por derecha. Entonces hacemos aquí multiplicación de A con C, sería este, y luego B con C. ¿Vamos bien? A veces la propiedad distributiva en los números reales solamente se pone en un sentido. Es decir, yo aquí les quise poner las dos, o sea, la propiedad distributiva por izquierda y la propiedad distributiva por derecha, porque cuando estén viendo de nuevo estructuras algebraicas se van a dar cuenta de que hay conjuntos donde puede cumplir una propiedad distributiva por un lado, pero la propiedad distributiva por el otro lado no se cumpla. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, eso usualmente ocurre cuando la multiplicación no es conmutativa, pero en este caso como el producto es conmutativo, pues tener A por B más C es lo mismo que tener B más C por A. ¿Vamos bien? O sea, podemos intercambiar el orden de estos dos productos y no pasa nada. Entonces aquí realmente con que usted me escriba la propiedad distributiva una vez, pues no pasa nada y ya, con eso estamos contentos. Pero decidí ponerle las dos porque a veces cuando uno esté haciendo álgebra, se da cuenta que pues es más bonito dejarlo así como está escrito. Ok, o sea, aprender a distribuir tanto por izquierda como por derecha. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, cuando ustedes tienen dos operaciones, que aquí las estamos llamando suma y producto, y cumplen todo este conjunto gigante de propiedades, se dice que ese conjunto con esa operación suma y producto, que cumplen todas las propiedades que dijimos, se denominan un cuerpo o un campo, como lo quiera llamar. O sea, hay libros donde lo definen cuerpo, hay otros donde lo definen campo. Entonces, por eso es que ustedes a veces le dicen el campo o el cuerpo de los números reales, y uno, ¿pero qué es eso? Bueno, quiere decir que hay dos operaciones, en este caso suma y producto, que cumplen todas las propiedades que les acabé de decir. Conmutatividad, distributividad, existencia de elementos neutros, existencia de inversos, aunque bueno, depende porque en el producto es la existencia del inverso quitando el cero, ¿no? Y propiedad conmutativa, clausurativa, etcétera. Todas esas propiedades que hablamos. ¿Vamos bien? Bueno, hay unas cosas interesantes adicionales y es que, bueno, ustedes recordarán que el producto cuando se multiplica con números de signos, bueno, pueden ser contrarios o pueden ser iguales, uno tiene que tener cuidado con la multiplicación de signos, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí yo les hice un pequeño repasito de leyes de signo, espérate, y las activo todas. Ok, perfecto. Ustedes me dirán, uy, profesor, todas las propiedades, ¿qué? Bueno, básicamente es que aquí, si multiplicamos por negativo 1 un número, pues nos da el inverso aditivo. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, menos 3, pues te da menos 3, menos 1 por 3. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, pues básicamente es que si tenemos un número con un signo negativo, pues yo lo puedo ver como un menos 1 multiplicado por el número con signo positivo.
de manera análoga, si tenemos un número negativo, bueno, acá realmente no necesariamente es que es negativo, pero bueno, un número con un signo menos al frente y lo multiplico por negativo 1, pues es cambiarle el signo. Y si ese número ya tenía un menos original, pues recuerden que menos por menos te da más. Es decir, este menos adicional se va a desaparecer. Entonces acá menos por menos te da más. Y obtenemos el A original. Pero de nuevo, el A podría ser negativo acá también. O sea, realmente no interesa qué signo tiene la A. Pues va a quedar con el signo original, ¿ok? Ahí básicamente lo que estamos mirando es que menos por menos te da más. Y es la propiedad que está abajo. Entonces realmente pues no es que haya mucha cosa acá. Entonces, si tenemos por ejemplo un número con un signo menos y se multiplica con otro, pues fíjense que el signo, ya sea si está en el lado, por ejemplo, si está multiplicando aquí al primero o si está multiplicando al segundo, acá lo podemos leer como leyes de signos, de la forma menos por más o más por menos nos da menos, ¿ok? Entonces ustedes acá lo pueden leer de la siguiente forma. Acá tenemos menos por más, pues es lo mismo que decir más por menos, y esto nos da menos. Y se los pongo con la misma posición. Bueno, acá como la B no aparece con nada, pues acá se sobreentiende que el signo aquí es más, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo acá más pequeñito. Por acá el signo del B o por acá el signo del A. Realmente ahí el signo, pues como no aparece un menos al frente, pues lo podemos imaginar como si fuera un signo más, ¿ok? Entonces de esta manera, pues esa tercera propiedad pues es la ley de signos clásica cuando tenemos un número con signo menos multiplicado con un número de signo más. Pero recuerden que aquí realmente el A y el B pueden tener cualquier signo, o sea, aquí no tendríamos que ser tan cansones, pero esta es la mejor manera de recordarlo por si alguno de ustedes se lo olvidó cuando lo vio en el colegio. La propiedad que está más abajo, pues también se puede releer en términos de signos. Y es lo siguiente. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo leo el de abajo? Bueno, pues acá tengo un menos por menos. Menos por menos. O también se puede ver como un más por más. Y nos da, pues, el resultado con signo más al frente. Acá sería más. Espérate un momento. Acá. Acá sería más por más. Y nos daría positivo. Entonces, la fórmula de abajo es una manera muy elegante de escribir lo siguiente. Menos por menos es igual a más por más. Y pues nos da más. Porque fíjense que los signos menos se desaparecieron técnicamente. Sino que es que está escrito de otra manera, pero pues no pasa nada. O sea, yo les voy mostrando que también se puede leer. Tengan en cuenta que cuando ustedes estén dividiendo, pues una división también se puede ver como un producto. Ustedes me dirán, ¿cómo así? Bueno, sí. Fíjense que para esta fórmula, bueno, esta otra fórmula que sigue, menos A entre B, yo lo puedo ver así, como menos A por 1 entre B. Es decir, puedo poner el denominador aparte y puedo poner, espérate, le voy a poner otro color. El denominador aparte y el numerador también en un ladito. Entonces este menos A es este. Y acá podemos utilizar las leyes de signo. Fíjense que este de aquí tiene signo menos, ¿ok? Porque tiene un menos al frente. Este de aquí tiene un signo más. O sea que el producto, si lo multiplicamos, el resultado final va a tener un signo menos. Entonces esto sería menos. Y recuerden que la multiplicación de fracciones, aunque ahorita lo vamos a repasar, pues se hace de manera horizontal. Entonces A por 1, A, y B por 1, B. Que es básicamente lo que está acá en este ladito. Negativo A sobre B. Entonces, una forma interesante de verlo es que si ustedes tienen un menos en un numerador o en un denominador, ustedes lo pueden pasar al frente. Entonces, en términos de signos,
este menos que está aquí con el A o este menos que está aquí con el B, ustedes si tienen un signo menos en una división, pues fíjense que lo podemos poner al frente. Esa es la moraleja de la historia. ¿Ok? Y acá, bueno, pues realmente la otra propiedad que sigue, lo que realmente nos importa es esto. Si tenemos una división con dos signos menos o con un signo menos afuera de la fracción y en la fracción otro signo menos, pues acá ustedes se lo pueden imaginar como lo siguiente. Aquí el menos se simplifica con este se va con este porque todo se está multiplicando. Y en cualquier caso nos va a quedar A sobre B. Es decir, cuando ustedes vean un menos arriba y un menos abajo multiplicando, lo podemos simplificar. ¿Ok? O si tenemos un menos en una parte de la fracción y afuera hay otro menos, pues también se pueden simplificar. ¿Ok? Bueno, las últimas propiedades son básicamente propiedades de propiedad distributiva. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, resulta que el negativo que está ahí se puede repartir al primero y al segundo. Y ustedes me dirán, ¿por qué, profesor? Bueno, porque recuerden que un menos es multiplicar por menos 1. Miren que esa fue la primera propiedad que estaba acá. Tener menos algo, pues es lo mismo que decir menos 1 por lo que se tiene ahí. Entonces este menos, pues se puede repartir porque a la final es un negativo 1. ¿Ok? Entonces, si usted se lo reparte el menos al A y el menos al B, como ahí A y B no tienen un signo al frente, pues recuerden que menos por más te da menos y menos por más te da menos. En cambio, en el caso de abajo, bueno, pasa lo mismo. Pero bueno, de pronto acá me toca hacer un paso adicional. Este menos multiplica el primero y multiplica el segundo. Entonces fíjense que acá, para esta última propiedad, el menos le cambia el signo a la A, o sea que te va a quedar menos A y menos por menos te da más, o sea que te da más B. ¿Ok? Ese sería el resultado. Pero en esta suma de ese número negativo con el positivo podemos utilizar la propiedad conmutativa. Ustedes me dirán, ¿cómo así? Bueno, entonces esto es igual a esto es igual a B menos A. O bueno, si somos canzones sería B más negativo A. Y esto a la final es B menos A. Y llegamos a este resultado que está acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Bueno, ahí lo que hicimos fue la propiedad conmutativa de la suma. Y usted me dirá, pero profesor, si ahí se están restando. No importa, usted puede tomar como un número el número con signo y todo. ¿Ok? O sea, si el número tiene signo menos, asócieselo. O sea, déjeselo ahí y véalo como si fuera un numerito. Entonces, por eso fue que la propiedad asociativa la hice de esa forma, tomando menos A más B es B más negativo A. Entonces ahí dice propiedad conmutativa. Y luego, utilizando leyes de signo, pues más por menos te da menos. O sea que a la final menos A menos B, pues es lo mismo que decir B menos A. Entonces, esa es la explicación de esa última propiedad que es como la más rebuscada. Pero ahí estamos utilizando propiedad distributiva. Tranquilos que esto lo vamos a ir practicando cuando estemos haciendo ejercicios de álgebra, etcétera. Pero uno no puede empezar a hacer cosas de álgebra y bueno, de propiedades de exponentes, etcétera, si no conocemos las propiedades básicas. ¿Ok? Bueno, entonces estas son propiedades de ley de signo. Pues para recordemos que también tenemos sumas de fracciones. Acá realmente no estamos hablando solamente de fracciones de números racionales, o sea, fracciones con enteros en el numerador y denominador y el denominador diferente de 0, sino que aquí vamos a hacer las operaciones para cualquier número real. Entonces, cuando ustedes tienen suma de fracciones con igual denominador o resta, realmente la propiedad es válida para suma o resta, pues básicamente una cosita. Bueno, o sea, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Si tienen una fracción que tiene el mismo denominador, aquí es donde vienen los colores para hacerlo más bonito, pues si las dos fracciones tienen el mismo denominador, podemos juntar los términos que están en el numerador con la operación que se está haciendo. Si se están sumando, pues se quedan sumando. Y ya lo voy a poner acá con un color. Entonces esta suma quedó aquí arriba.
este A, que es el primero, queda ahí normal en el numerador. Y el B, que es el segundo, también queda en el numerador, pero entonces quedaría sumando, ¿ok? Y del mismo modo se hace para el que está abajo, pero en vez de ser suma, es resta. Entonces, si tienen el mismo denominador, pasa exactamente lo mismo. Y ustedes me dirán, ¿cómo así, profesor? Bueno, por ejemplo, si ustedes tienen 7 quintos más 8 quintos, bueno, como tienen el mismo denominador, pues básicamente, al tener el mismo denominador, pues la suma se puede hacer automáticamente sumando lo que está arriba y ya. Entonces sería 7 más 8 entre 5, porque tienen el mismo denominador. Y creo que 7 más 8 es 15 entre 5, o sea que esto nos da 3. Y déjenme, ya les pongo los colores que les tenía ahí. ¿Vamos bien hasta acá, niños y niñas? Entonces, cuando tenemos una suma de fracciones que tengan el mismo denominador, usted pone denominador común, que sería en este caso el 5, y hace la suma de los términos que están arriba. Del mismo modo si se estuvieran restando. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, si tuviéramos 3 octavos menos 5 octavos, pues esto es lo mismo que decir 3 menos 5 entre 8, porque tienen el mismo denominador. O sea que esto sería negativo 2 entre 8. O sea que esto es menos un cuarto. Recuerden que acá podemos simplificar, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de 4, de mitad de 8, 4. Y acuérdense que cuando hay un signo menos en uno de los, o sea, ya sea en el numerador o en el denominador, el menos lo puedo poner al frente, ¿ok? Y ya les pongo los efectos especiales. Entonces acá tenemos el mismo denominador. Acá tengo a B, acá tengo a... Uy, espérate que se me saltó. Listo. Aquí tengo B. El denominador común y la restica para ponerla con el color. Entonces, fíjense que es muy importante observar si tenemos una suma o resta de fracciones y si tienen el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, eso les va a hacer las operaciones mucho más rápido, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá, niños y niñas? ¿Todo claro? Ok. Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos una suma de fracciones que no tengan el mismo denominador? Es decir, con denominador diferente. Bueno, vamos a mirar las 4 operaciones clásicas, que son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, cuando tenemos suma y resta, se va a parecer un poquito a lo de arriba, pero aquí vamos a hacer algo que, bueno, de pronto ustedes en el colegio le decían carita feliz, o hacían la mariposa, bueno, se le dice de muchas formas. Aunque yo de todas maneras aquí con colores creo que se los voy a poder identificar mejor. Básicamente es multiplicar en diagonal. Entonces A con D, es decir, el numerador del primero con el denominador del segundo. Luego se multiplica el denominador del primero con el numerador del segundo, es decir, el que está arriba, que sería la C. Y el denominador es el producto de los dos de abajo. O sea, de los dos denominadores. B por D. Y fíjense una cosita, si aquí era suma, vamos a ponerle otro color, hagámoslo con amarillo será. Si aquí era suma, aquí es suma, ¿ok? Entonces, ustedes multiplican en esa forma de diagonal, es decir, A por D más B por C, y ese sería el numerador. Y el denominador es el producto de los dos denominadores, B por D, ¿ok? Para la resta pasa exactamente lo mismo, solamente que pues en vez de ser suma sería resta. Esa es la única diferencia, niños y niñas. O sea, es la misma cosa, solamente que ahora pues no es suma sino que resta. Entonces si ustedes aprenden a sumar fracciones con diferente denominador, pues se puede hacer la resta también.
Bueno, para la multiplicación de fracciones, bueno, se puede hacer de manera mucho más rápida porque la multiplicación de fracciones se hace de manera horizontal. Es decir, multiplicamos los dos que están arriba. Yo creo que ahora los podemos poner del mismo color. Multiplicamos A por C, que sería A por C. O sea, multiplicamos los dos de arriba y multiplicamos los dos de abajo en el denominador. Y se acabó. Ese es el producto de fracciones. Para la división de fracciones, de pronto ustedes lo conocen de otras formas. Bueno, a este también se le conoce como la regla de la orejita. Y ustedes miran, ¿por qué? Bueno, si yo estoy diciendo que tenemos A sobre B y lo estoy dividiendo entre C sobre D, básicamente voy a ponerlo acá con color. Este que está acá es como si tuviéramos esta línea que está acá, ¿ok? O sea, esa división, pues básicamente es A sobre B y lo divido entre C sobre D. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y qué estamos haciendo? Bueno, pues de pronto usted en el colegio lo aprendió así. La ley de la orejita. O si lo escribe como división, pues estaríamos multiplicando el numerador con el denominador del segundo, y ese sería el resultado que queda arriba. Y en el denominador queda el producto del denominador del primero. Espérate que se me subió, qué pena con ustedes. Acá, perfecto. Es que como estoy acá haciendo efectos, a veces se me sube la diapositiva. Ok, entonces, para el denominador, pues en este caso tenemos el producto del denominador del primero con el numerador del segundo y ya. Que es lo mismo que decir la ley de la orejita. Mira, A por D entre B por C. O sea, no estamos haciendo nada diferente. Solamente que si usted lo escribe con el símbolo de división, le toca multiplicar en diagonal, ¿ok? Y sería la primera diagonal que va hacia abajo y sería el numerador, y la diagonal que va hacia arriba sería el numerador. El denominador, perdón. La diagonal que va hacia abajo sería el numerador y la diagonal que va hacia arriba sería el denominador. Pero si usted lo quiere hacer como la ley de la oreja, pues también va a quedar. O como extremos y medios, depende de cómo su profesor se lo haya explicado. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a hacer un ejemplo de una suma y resta de fracciones. ¿Cuál es el dolor de cabeza cuando uno empieza a utilizar la suma y la resta de fracciones? Que, bueno, con dos fracciones es un poquito, o sea, se puede trabajar fácil, pero cuando tenemos más de una fracción sumando o restando, pues nos toca irnos bien despacio, porque nos toca hacer primero una suma y luego el resultado sumarlo o restarlo con el resto. ¿Se acuerdan de la propiedad asociativa? Entonces, por ejemplo, para hacer este ejercicio lo que voy a iniciar es operando los dos primeros. Porque acuérdense que por propiedad asociativa usted puede empezar con estos dos o puede empezar con estos dos. ¿Bien? O sea, podemos empezar con los dos primeros o con los dos últimos. En este caso vamos a empezar con los dos primeros. ¿Bien? Entonces, si hacemos esa suma de fracciones, bueno, tenemos 1/8 más 8/9. Recuerden que multiplicamos en diagonal, es decir, este de acá por este. Y le sumo, porque es una suma, el producto de la otra diagonal que va hacia arriba, que sería 8 por 8. Y el denominador sería 8 multiplicado por 9. Es decir, obtenemos lo siguiente. Y lo vamos a poner de la siguiente manera. Entonces, 8 por 9. O bueno, pongámoslo con colores distintos. 8, 8. Este 1 quedaría acá. Este 8 quedaría acá. Y el 9, que es este denominador, quedaría aquí arriba y aquí abajo. Entonces recuerden que es 1 por 9 más 8 por 8 dividido entre 8 por 9. Y esa sería la suma de esas dos primeras fracciones. Y fíjense que el que está aquí se queda quietecito. Este todavía no se está restando con nadie. O sea, yo solamente estoy desarrollando esta resta, que es esto. Y el menos 7/5 se queda quietecito. Él no le está haciendo daño a nadie.
Ya ahorita lo único que nos queda pues es multiplicar los términos que están arriba en el numerador y el del denominador también. Entonces, ¿cuánto nos da 1 por 9 y cuánto nos da 8 por 8? Entonces 1 por 9, 9, 8 por 8, 64 y en el denominador te va a quedar un 72. Entonces si quieren vengan y yo les copio acá los efectos especiales. Porque pues... Ah, bueno, espérate. Yo creo que podemos avanzar hasta acá. Entonces recuerden que nos habíamos quedado acá. Entonces 1 por 9, 9. 1 por 9, 9. 8 por 8, 64. Y 8 por 9, 72. O sea, ustedes escriben los resultados en cada una. Y luego tenemos que hacer el resultado de sumar 9 con 64, que nos da precisamente 73. Y el denominador pues ya era un 72. Entonces a la final tengo que hacer la resta de fracciones entre 73 sobre 72 y lo resto con 7 sobre 15. Y como es una resta de fracciones, pues volvemos a hacer el mismo proceso de la suma o de la resta de fracciones. Ustedes me dirán, ¿cómo así, profesor? Bueno, pues vamos a tomar, este es el numerador, este es el otro numerador. Voy a ponerle los mismos colores del de arriba, porque pues el proceso es el mismo, solamente que en vez de estar sumando va a estar restando. Pero entonces espérense un momentico. Voy a poner los efectos más bien acá. O sea, ya se borran los colores viejos para que no nos enredemos. Entonces sería 73 sobre 72 menos 7 quintos, menos 7 sobre 15, perdón. Hacemos la primera multiplicación en diagonal, que sería 73 por 15. Le resto 72 por 7 y lo divido entre 72 por 15. Ese sería el resultado al que debemos llegar. Entonces acá sería 73 por 15. Luego es 72 por 7. Y lo dividimos entre el producto de las fracciones, que sería 72 por 15. Entonces, vamos a dejarle aquí los efectos para acordarme. Entonces multiplicamos 73 por 15, que nos da 1095. 72 por 7, que nos da 504. Y 72 por 15, que nos da 1080. ¿Ok? Bueno, eso a la final nos da 591 entre 1080 y simplificando te da 197 entre 360. Recuerden que en este examen ustedes van a poder utilizar calculadora pues para que verifiquen, pero fíjense que si escriben mal las cosas pues pueden llegar a lo que no es. Pues de esta suma de fracciones realmente yo no los voy a molestar tanto, porque pues cuando veamos propiedades de exponentes ustedes van a tener que hacerme sumas de fracciones. Entonces tienen es que recordar cómo es el procedimiento. De todas maneras estos procesos de multiplicar, no sé, 73 por 15, 72 por 7, pues si quiere lo puede hacer en la calculadora, porque pues no va a tener mucho tiempo, ¿no? Para poderse hacer todo eso de manera mental, por ejemplo, ¿ok? Pero entonces es un ejemplo de cómo se hace esto. Pero entonces fíjense que esto nos tomó tiempo, ¿no? Entonces ustedes me podrían preguntar, oiga profesor, ¿hay alguna forma de hacer más rápido esto? Y la respuesta es sí. Y se soluciona con algo denominado el máximo común denominador. ¿Ok? Básicamente es aprender a hacer sumas y restas de fracciones de una manera rápida, encontrando un denominador en común. Recuerden que cuando hay sumas o restas de denominadores de fracciones con un denominador común, pues en ese caso se suma o se resta de manera horizontal. ¿Ok? Entonces, como les comento aquí en la diapositiva, pues hay algunos casos donde sumar o restar fracciones puede ser muy largo o muy complicado. Ya se dieron cuenta del ejemplo anterior que fue un poquito cansón, ¿no? Y pues la idea es poder hacer esa misma suma de fracciones, pero de una manera más rápida. Entonces, el máximo denominador común de dos o más fracciones, pues básicamente es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y ustedes me dirán, bueno, sí, muy bonito y todo, pero ¿qué es eso del mínimo común múltiplo? Profesor, cuénteme cómo se hace eso.
Bueno, no me voy a meter tanto en la definición formal de mínimo común múltiplo. Cuando usted esté viendo teoría de números, allá lo va a ver con más rigurosidad. Pero vamos a aprender a hacerlo con un ejemplo, ¿ok? O sea, básicamente esto ustedes también lo tuvieron que haber hecho en el colegio, pero pues voy a refrescarles cómo se hace. Bueno, pues vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio de ahorita. Pero entonces, ¿cuál es el dolor de cabeza? Bueno, como tenemos tres denominadores, en este caso tenemos por acá el 8, por acá tenemos el otro denominador que es el 9, y por acá el otro denominador que es el 15, pues lo que tenemos que hacer es encontrar ese máximo común denominador o el mínimo común múltiplo entre esos números. ¿Bien? Entonces ustedes miran, bueno, profesor, ¿y cómo se hace? Bueno, yo sé que cuando ustedes estaban haciendo fracciones en el colegio, a ustedes los ponían a hacer esta cosita. Bueno, básicamente es tomar los tres números de un solo golpe e ir dividiendo por números primos a los números siempre y cuando se puedan dividir. En el caso que no se pueda dividir, pues se deja el número quieto. Entonces ustedes miran, bueno, profesor, este 2 que representa de los números que están ahí. Este 2. Pues ese número va a dividir los números de los denominadores que acabé de escribir, que son 8, 9 y 15. Pero solamente vamos a escribir el resultado cuando se pueda dividir por el número que puse, en este caso el 2. Si el número no se puede dividir por el 2 de manera exacta, voy a escribir el número exactamente igual. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Bueno, pues si usted divide por 2, vamos a poner acá, si usted divide por 2, ¿el 8 es divisible por 2? Sí. ¿Y cuánto te da 8 dividido entre 2? 4. O sea, si se puede dividir, pones la división o el resultado exacto en la parte de abajo del número. El 9 no se puede dividir por 2, o sea que lo dejamos quieto, que fue lo que les dije, que si el número no se podía dividir por el número que pusiste, pues se deja quieto. El 15 también no se puede dividir de manera exacta, entonces se queda quieto también. ¿Vamos bien hasta acá, niños y niñas? Ok. Entonces, si continuamos, pues bueno, recuerden que en esta línea ya habíamos dividido por 2, ahora voy a volver a dividir por 2. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque hay al menos uno de ellos que sí se puede dividir por 2, que en este caso es el 8. Entonces, cuando divido por 2 te dio 4, ahora volvemos a dividir por 2, te quedaría 2, ¿ok? Y si vuelvo a dividir por 2, ese 2 se va a volver en un 1. Y el resto de números se van a quedar quietos porque precisamente no se pueden dividir por 2. Pero hasta que lleguemos aquí, entonces bueno, voy a poner acá una cosita. 2, 2, 2. Acuérdense que fuimos dividiendo por 2, dividiendo por 2, dividiendo por 2. Hasta llegar a que el número que está ahí se volvió un 1. Entonces, cuando el numerito que aparece en esa división se vuelve un 1, básicamente dejamos de trabajar con él, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ahora nos vamos a enfocar es en los otros números, que en este caso sería 9 y 15. Entonces vamos a sacar, por ejemplo, tercera. Entonces fíjense que ahora vamos a dividir por otro número. Espérate que me acabo de dar cuenta de que aquí hay un error. Espérate, voy a llegar hasta el último y les digo cuál fue el error acá. Aunque pues quedó bien, solamente que cuando lo estaba pasando a limpio me quedó el errorcito, pero ya se lo voy a corregir acá. 2, 2, 2, 3, 3. Pero entonces acá pasa lo siguiente. Cuando le sacamos tercera al 15 te da 5. Ahora sí. ¿Ok? Ahí no es 15 sino que es 5. Ahí ya se los corregí. Ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando le sacamos tercera a 15, pues si dividimos 15 entre 3 te da 5. Acuérdense que vamos acá, mira. Si le sacamos tercera a 9 te da 3. Tercera de 15 te da 5. Y si volvemos a sacar tercera, pues tercera de 3, 1. O sea que ahí paré. Pero tercera de 5 no existe. Bueno, no es un valor entero. Pues nos da 5. ¿Ok? O sea, no es un valor entero. Y ya el último que nos faltaría sería el 5. Que pues al dividir por 5 te da 1.
Entonces, de esa manera es que uno puede construir el máximo denominador común. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y cómo se hace esa cosa? O sea, ¿qué tiene de importante el máximo denominador común? Bueno, que básicamente el máximo denominador común pues es el producto de esos números que acabamos de encontrar. Entonces en este caso el máximo denominador común sería 2 por 2 por 2 por 3 por 3 y multiplicado por 5. Y pues, utilizando notación de potencia, pero no, podemos multiplicar todos esos 6 números y obtenemos que el máximo denominador común es 360. Ustedes me dirán, ay profesor, pero ¿cómo que más fácil si me tocó hacer un montón de cosas? Bueno, realmente esto nos va a aligerar mucho la carga porque después nos vamos a dar cuenta cómo se calcula rápidamente esto. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, ¿cuál es la utilidad del máximo denominador común? Bueno, que ustedes básicamente lo que pueden hacer es encontrar el número que le falte al denominador que tienen para convertirlo en el máximo denominador común. Es decir, voy a hacerlo acá de esta forma. Acuérdense que los denominadores que ustedes tenían originalmente era el 8. Voy a ponerlo con este color naranjita. El 8, el 9 y el 15. Entonces ustedes recuerden que el máximo denominador común nos había dado 360. Entonces ustedes se pueden preguntar lo siguiente. Bueno, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 8 para que te dé 360? O mejor aún, o sea, si lo quieren hacer también más rápido, pues cojan el máximo denominador común, que en este caso nos dio 360, y divídanlo entre ese denominador. Y lo que le bote la calculadora, si usted toma 360 y lo divide entre 8, pues eso le va a dar 45, que es precisamente el numerito que ponemos acá en el denominador. Entonces, si usted multiplica 8 por 45, te da 360. Pero hay una cosa importante, si usted hace aparecer un término que esté dividiendo o multiplicando, pues si por ejemplo, si estamos dividiendo por 45, también tenemos que multiplicar por 45. O sea, realmente lo que estamos haciendo es como si estuviéramos multiplicando por 1. Y usted puede decir, ay, pues lo simplifico. No, la idea es dejarlo ahí y multiplicar las fracciones. En este caso sería 1 por 45 y 8 por 45. Porque recuerden que la multiplicación de fracciones se hace de manera horizontal. ¿Ok? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué es importante eso? Bueno, lo que realmente estamos haciendo ahí es escribiendo todas las fracciones en términos de un máximo denominador común. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde fue que salió ese 45? Bueno, ¿cuánto le falta al 8 para multiplicarse y que nos dé 360, que era el máximo común máximo denominador común? ¿Bien? De la misma manera podemos encontrar ese 40 que está multiplicando al 9 y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, tomamos 360 y lo divido entre el otro denominador que tengo, que en este caso estamos diciendo que es un 9. Entonces, si divido por 9, ¿cuánto nos da 360 dividido entre 9? Pues nos da 40. Y para el otro caso, 360 dividido entre 15, pues eso nos da 24. O sea, ustedes toman cada uno de los denominadores y lo que hacen es encontrar qué es lo que le falta para volverse ese otro término, ¿ok? Acá en este caso este lo vamos a poner de color azul y este lo vamos a poner de color naranja, ¿ok? Entonces de ahí es donde sale ese 45, de ahí es donde sale este 40 que aparece aquí multiplicando y dividiendo al que tiene el 9, y lo mismo este 24 que es el que está multiplicando y dividiendo al 15. Y de esa manera pues recuerden que acá se tiene que multiplicar de manera horizontal porque la multiplicación de fracciones se hace así. Y lo que realmente estamos multiplicando es como si estuviéramos multiplicando por un 1. Entonces, porque 45 sobre 45 es 1, o sea que ustedes me dirán, ¿cómo así que multiplicando por 1? Bueno, sí, 45 sobre 45 es 1, porque se puede simplificar el número, porque estoy multiplicando el número con su inverso multiplicativo. Lo mismo 40 sobre 40 y 24 sobre 24.
Pero el truco, porque usted me podría decir, ay, pues yo simplifico. Bueno, pues si simplificamos no hacemos nada porque llegamos al mismo resultado original. Lo que importa acá es multiplicar fracciones y ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y eso para qué? Pues eso es básicamente para convertirlo todo en fracciones que tengan un mismo denominador, ¿ok? Y pues les voy a hacer el spoiler hasta la última. Entonces recuerden que aquí nos habíamos quedado. Cuando se multipliquen fracciones, pues te va a quedar 1 por 45, 8 por 45. Pero entonces aquí hay una cosa bien importante y es que precisamente este producto es el denominador común, el máximo denominador común. Lo mismo 9 por 40 te da 360, 15 por 24 te da también 360. O sea que a la final lo que hicimos fue convertir todos los denominadores en 360. ¿Ok? Ustedes me podrían decir, venga profesor, ¿y es necesario hacerlo con el máximo denominador común? La respuesta es sí, porque de esa manera no van a tener que ponerse a multiplicar muchas cosas y hacer un denominador completamente grande. ¿Ok? Porque ustedes también me podrían decir, oiga profesor, pero ¿no era más fácil, por ejemplo, coger todos estos denominadores y multiplicarlos? Y luego empezar a mirar qué le falta. Bueno, se puede, pero si ustedes multiplican 8 por 9 por 15 nos va a dar una fracción o un número muy grande en el denominador. Y pues la idea tampoco es complicarnos tanto la vida. Si ustedes hacen 8 por 9 por 15 se van a dar cuenta que es mucho más grande que 360. ¿Ok? Y como tienen el denominador común, recordemos que cuando se suman o se restan fracciones del mismo denominador, pues en el numerador se pueden sumar o restar esas mismas fracciones. O sea, dejamos los numeradores quietecitos, o sea, fíjense que acá, esto que está acá se va a quedar quieto. Y vamos a dejar las mismas operaciones que tienen enfrente las fracciones. Y el denominador, pues como es un denominador común, pum, se lo pongo todo al 360. Y si sumamos 45 con 320 y le resto 168, nos da 192. Que es precisamente el mismo resultado que nos dio a esa misma fracción cuando le hicimos de la forma más larga. Entonces aquí uno puede decir, ay profesor, pero me demoré lo mismo. Bueno, en términos de rapidez puede que sí, pero si tuviéramos una suma de más de 3 términos, por ejemplo, 1 octavo más 8 novenos menos 7 quintos menos 7 cuartos, por ejemplo. Pues si usted se pone a hacerlo con sumitas cruzadas, se va a enloquecer porque le va a dar un montón de sumas cruzadas. ¿Listo? En cambio, si lo hace con máximo denominador común, es muy probable que no le salga tan largo, pero entonces toca tener mucho cuidado cuando se llega al denominador común. Bueno, no sé si ustedes habían visto esto en el colegio, es muy probablemente que sí, pero de pronto lo vieron a las carreras. Entonces, niños y niñas, yo necesito que ustedes se me pongan juiciosos a repasar todas estas propiedades si llegan a haber algún problema. De nuevo, si ustedes necesitan que yo les que yo les ayude con alguna cosa, etcétera, pues me pueden escribir, ¿ok? Bueno, continuemos. Bueno, eso es una función realmente, pero todavía no vamos a hablar de funciones, pero está íntimamente ligada al concepto de distancia. Resulta que en los números reales uno también necesita identificar cuando un número es más grande que otro, ¿ok? Y eso realmente uno lo hace definiendo relaciones de orden, pero eso lo vamos a hablar más adelantico. O sea, no quiero llenarles tanto la cabeza de estas propiedades. Pero entonces vamos a hablar del valor absoluto. Entonces, ¿el valor absoluto qué es? Pues básicamente tiene que ver con el concepto de distancia. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así, profesor? Bueno, sí. Imagínense que vamos a calcular la distancia de un número al 0, ¿ok? Entonces vamos a tomar el 0 como punto inicial y voy a tomar otro número cualquiera. Por ejemplo, tomemos el negativo 4. Entonces yo les podría preguntar a ustedes, bueno, entre 0 y negativo 4, ¿cuánta distancia la separa o cuántos escalones separan el negativo 4 del 0? ¿Cuántas unidades se separan del negativo 4 al 0? Muy bien, 4 unidades. ¿Vamos bien? Y también si yo les dijera, venga, ahora calcúleme la distancia de separación del 0 al 3.
¿Cuántas unidades de separación hay ahí? Muy bien. Pero entonces fíjense que cuando comparamos esas distancias, que fue lo que ustedes me comentaron, si estamos mirando la distancia del negativo 4 al 0 o la distancia del 0 al 3, pues esas distancias tienen que ser siempre positivas, ¿ok? O sea, si estamos mirando la distancia del negativo 4 al 0, eso te dio 4, que fue lo que me dijeron ahorita, y la distancia del 3 al 0 me dijeron que era 3, ¿ok? Pues en vez de decirle distancia del número al 0, eso usualmente se le denomina valor absoluto. Entonces, el valor absoluto, si lo quieren ver de manera geométrica, representa la distancia del número al 0, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Cuéntame. No, no. También puede ser para números racionales, irracionales. No, no hay problema. Pero sí, o sea, pero siempre se mira la distancia al 0, ¿ok? Pero bueno, en este caso, como era un primer ejemplo, pues quería irme con numeritos más tranqui. Pero realmente esto se puede ir complicando un poco más cuando ya empezamos a ver números que no sean fraccionarios o irracionales en general. ¿Ok? Entonces, si tenemos un número real A, pues su valor absoluto, que se denota por dos rayitas y adentro A, es la distancia entre 0 y el número A. O sea, fíjense que aquí cuando hablo del número no estoy hablando que sea un entero, no, puede ser un número real cualquiera. ¿Ok? Y bueno, ustedes recordarán que en matemáticas pues hay definiciones formales, es decir, una manera en que se define ese valor absoluto. Entonces ahora sí les voy a poner colorcitos. Entonces, el valor absoluto de un número es el número si el número es mayor o igual que 0, o menos el número si el número es negativo. Ustedes dirán, uy, profesor, esa definición se ve horrible, ¿no? Porque uno le dicen que el valor absoluto del número es el número si el número es mayor o igual que 0, es decir, que el número sea positivo, ¿no? Tenga en cuenta que esto es lo que me está diciendo acá, es que A es positivo o 0, porque es mayor o igual que 0. Y la desigualdad que está en la parte de abajo quiere decir que la A es negativo. Uy, espérame que esto se ve todo feo. Pam, pam, pam. Va a hacerlo más delgadito. A es positivo o 0. Y la otra desigualdad quiere decir que A es negativo o menor que 0, que es la misma cosa. ¿Listo? Entonces ustedes me podrán decir, oiga profesor, ¿de verdad eso es así? O sea, ¿cómo así que A y menos A? ¿Ok? Bueno, pues vamos a verlo con el ejemplo de ahorita. Voy a tomarle aquí una fotito, pero te verás. Ok, ahí no se ve que tomé foto, pero sí tomé foto. Entonces, voy a ponerles aquí la definición del valor absoluto que vimos ahorita. Pero denme un momentito y se lo recorto para que no quede tan feo. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Entonces lo voy a dejar acá como recorderis. Aunque bueno, espérate que como esto tiene efectos, voy a ponérselo hasta ahí. Eso, más bien acá. Ahora sí les voy a poner aquí el valor absoluto aquí arriba. Entonces, si queremos identificar esos valores absolutos que ahorita se les estaba diciendo como que, ay, vamos a contar cuántos escaloncitos hay del menos 4 al 0 o del 0 al 3, pues si lo intentamos hacer por la definición formal que es la que está aquí arriba, o sea, esta cosa que está aquí arriba, bien, pues ustedes me podrán decir, uy, profesor, ¿yo cómo hago ese valor absoluto si lo hacemos de esa manera? Bueno,
Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. Si tenemos este valor que está aquí adentro del valor absoluto, este valor que está aquí hace el papel del A minúscula que está en la fórmula del valor absoluto. Es decir, el A minúscula en la fórmula del valor absoluto es lo que esté dentro del valor absoluto. Entonces, en este caso, esto es lo que está dentro del valor absoluto, que sería el negativo 4. Y fíjense que el negativo 4 es negativo, es decir, este número cumple esta desigualdad que está acá. O sea, estoy diciendo que lo que está dentro del valor absoluto es más pequeño que 0. O sea, es negativo. Entonces usted dice, ah, mira, como en este caso negativo 4 cumple esta desigualdad, que es que el número es más pequeño que 0, su valor absoluto que es igual, pues es el mismo número, pero le pongo un menos al frente. ¿Ok? Entonces usted me dirá, ¿cómo así, profesor? Bueno, pues utilizando la definición de valor absoluto, el valor absoluto de un número negativo es el mismo número negativo, que es el que pongo aquí enfrente, y le ponemos un menos al frente del número. O sea, este menos que está acá se lo voy a poner con un color, pongámoslo con verde. Entonces, ese menos que aparece al frente de la A, pues es este mismo menos que le puse al negativo 4. Fíjense que ahí no estoy contando espacios, que fue como hicimos el valor absoluto de negativo 4, que es la distancia del menos 4 al 0. Sino que acá lo que estamos diciendo es lo siguiente, mira, estoy calculando el valor absoluto de un número negativo, por lo tanto, el resultado de ese valor absoluto es el mismo número negativo, pero le pongo un menos al frente. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues menos por menos, ¿cuánto nos da? Menos por menos te da más. O sea que en este caso nos da positivo 4 ese valor absoluto. Es decir, en esa definición formal de valor absoluto, el menos se le pone cuando el número es negativo, pues por la ley de signos, menos por menos te da más, ¿ok? En cambio, si el número es positivo, que es en el caso del valor absoluto de 3, entonces, según la fórmula, ¿qué es lo que nos dice? El valor absoluto de un número positivo, vamos a mirar acá, el valor absoluto de un número positivo, si el número es positivo 0, pues su valor absoluto es el mismo número. O sea, ahí no tengo que ponerle ningún menos. Entonces, si el número es positivo, pues su valor absoluto es el mismo número. ¿Ok? Por eso les digo que ahí depende si lo que está dentro del valor absoluto es negativo. En el caso de que sea negativo, le tengo que poner un menos al frente. Y en el caso que sea positivo el número, pues su valor absoluto es el mismo número tal cual. Entonces, a veces es muy importante uno aprender también a utilizar estas definiciones formales. Entonces, el valor absoluto va a ser una función que usted va a utilizar de aquí en adelante cuando esté viendo cálculo, cuando esté viendo cositas de álgebra lineal, cuando esté hablando de distancias. Bueno, depende. Si está viendo transformaciones lineales que preservan distancias, pues allá se va a acordar de mí, porque pues el valor absoluto es un caso de distancia. ¿Ok? Entonces fíjense que es muy importante uno también aprender a utilizar la función valor absoluto con su definición formal. ¿Listo? Ustedes me dirán, bueno, profesor, pero es que era más fácil contar salticos. Bueno, sí, yo no le voy a decir que no. Pero a veces hay valores absolutos que lo ponen a uno a dudar, ¿ok? Pero bueno, ahorita ya vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Qué propiedades cumple el valor absoluto? Bueno, que si ustedes tienen dos números reales cualesquiera, y bueno, aquí n es un número natural, ahorita les voy a contar por qué la n es un número natural. Entonces, básicamente, si tenemos el valor absoluto de a, es el mismo valor absoluto de negativo a. Es decir, la distancia de un número a, el mismo número pero con signo contrario, pues es la misma distancia. O sea, acá les hice el dibujito como decir, mira, yo aquí tengo a y aquí tengo negativo a. Pues si los dibujamos, imaginémonos que a es positivo en este caso. Entonces, si a es positivo, está a la derecha del 0, menos a estaría a una misma distancia, porque pues es el mismo número, pero con signo contrario. Entonces, el valor absoluto de un número comparado con el valor absoluto del mismo número, pero con un signo menos adicional, pues es la misma distancia. ¿Ok? Y esa es una propiedad que uno a veces como que se ve tan rara. Pero si lo vemos en términos de distancia, es exactamente lo mismo. También hay personas que lo que le dicen a uno es lo siguiente. O sea, la leen al contrario. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, a veces la leen así. Ah, el valor absoluto de menos un número, digamos de menos a, es el valor absoluto de a. Y acá lo que le dicen a uno es, ah, mira, si hay un menos multiplicando en un valor absoluto, el menos lo puedo eliminar.
Y eso es lo que realmente está pasando. Si leemos la propiedad que está arriba, al contrario. Valor absoluto de menos a es el valor absoluto de a, es como si el menos lo hubiéramos tachado, ¿ok? Como si lo hubiéramos quitado de ahí. Y es precisamente porque, como es una distancia del número al cero o de menos el mismo número al cero, esas distancias no cambian. ¿Vamos bien hasta acá, niños y niñas? Aunque bueno, obviamente todas estas propiedades tienen su respectiva demostración, pero creo que pues vamos a hacer algunas demostraciones, pero pues no quiero bombardearlos con tanta cosa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, niños y niñas? Bueno. Ajá. ¿Cómo así? Ajá. Ajá. Exacto, porque es una distancia. Sí, por ejemplo, o sea, cuando tú veas un valor absoluto, aseméjalo siempre a una distancia. Porque, por ejemplo, si usted está midiendo, digamos, altura, eh, en ese caso, pues usted no habla de distancias negativas. Por ejemplo, no, es que mi amiga mide menos 1.5 metros. No, pues ella no puede medir una cantidad negativa. Entonces, cuando uno asemeja el valor absoluto con una distancia, uno puede recordar mejor las propiedades del mismo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, ¿qué otra propiedad tiene el valor absoluto así de interesante? Bueno, la otra propiedad del valor absoluto importante, bueno, que les va a servir, por ejemplo, en cálculo, es el valor absoluto de un producto, es el producto de los valores absolutos. ¿Ok? Bueno, aquí les voy a poner las propiedades de una vez. Entonces acá tenemos el valor absoluto de un producto, es el producto de los valores absolutos, es decir, yo puedo repartir en un valor absoluto una multiplicación, ¿ok? Solamente cuando adentro del valor absoluto hay una multiplicación. También puedo repartir un valor absoluto cuando hay una división. Vamos a poner el b aquí en el denominador y vamos a poner aquí la a en el numerador. Y también cuando tenemos una potencia dentro de un valor absoluto, pues básicamente esa potencia la puedo sacar del valor absoluto. ¿Ok? Realmente esta propiedad se puede extender a números reales en general, pero pues yo no voy a molestarlos tanto con eso. Ya cuando ustedes vean un curso de análisis, por ejemplo, pues ustedes se van a poner a filosofar cuando el valor absoluto se puede repartir ahí. Pues uno lo puede demostrar hasta potencias racionales y por extensión continua se puede hacer también para los reales, pero pues no los quiero molestar con tanta cosa. ¿Vamos bien, mis queridos niños y niñas? Entonces fíjense que el valor absoluto se puede repartir en productos y en división. Tengan mucho cuidado porque el valor absoluto no se puede repartir ni en sumas ni en restas. ¿Ok? Esa es como la única cosita que quiero que tengan muy en cuenta. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con el caso de la suma? Ah, bueno, aquí hay un ejemplo para aprender a utilizar las propiedades de valor absoluto. Y es que, por ejemplo, yo aquí les estoy diciendo que si x es más pequeño que negativo 4, reescriba la expresión sin usar el símbolo de valor absoluto y simplifique. Ustedes dirán, uy, Dios mío, ¿yo cómo hago eso? O sea, quiero mirar el valor absoluto de x más 4 y yo sé que la x es más pequeña que negativo 4. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar x más 4 qué es. O sea, ustedes me dirán, ¿cómo así que qué es? Bueno, recuerden que para hacer el ejercicio del valor absoluto que hicimos ahorita, yo les preguntaba a ustedes, oigan, lo que está aquí adentro del valor absoluto será positivo, negativo. ¿Vamos bien? O sea, hay uno como que se queda filosofando. Si es positivo, pues el valor absoluto es el mismo número. Si es negativo, es lo que está dentro del valor absoluto, pero le pongo un menos al frente. Entonces vamos a verificar ese x más 4 con la desigualdad que me dieron acá, si es positivo o si es negativo. Entonces, podemos asegurar que x más 4 es negativo. Y ustedes miran, ¿por qué, profesor?
Bueno, recuerden que en desigualdades, bueno, aquí nos estamos adelantando un poquito de propiedades de desigualdades, aunque las vamos a ver bien con más calma más arriba, más adelante, pero les quería mostrar que el valor absoluto en la definición formal es importante porque le puede permitir a usted resolver problemas de este estilo. Entonces, ustedes me dirán, profesor, si tenemos x menor que negativo 4, ¿de dónde saco el x más 4? Bueno, en una desigualdad usted puede sumar en ambos lados de la desigualdad. O sea, usted puede sumar o restar y la desigualdad no cambia. Es decir, para la x, como yo necesito x más 4, que es lo que está aquí adentro, pues lo que podemos hacer es sumarle 4 en un lado y sumarle 4 en el otro lado. Acuérdense que, o podemos también despejar, como la quiera ver. Usted también la puede ver de la siguiente forma. O sumarle 4 en ambos lados, o decir, ay, este 4 está restando, al otro lado pasa ¿qué? Pues al otro lado pasaría a sumar, que es lo que pasó acá. ¿Ok? Y como estoy diciendo que x más 4 es más pequeño que 0, pues es lo mismo que decir que x más 4 es negativo, que es lo que escribí acá. ¿Ok? Entonces acá lo que estamos diciendo es que x más 4 es negativo, porque es más pequeño que 0. Bien. Entonces, si estaba calculando el valor absoluto de x más 4, bueno, ese valor absoluto es negativo. Por lo tanto, el valor absoluto de un número negativo, ¿a qué es igual? Recuerden que por la definición de valor absoluto, si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, su valor absoluto es el número negativo y le pongo un menos afuera. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos ahorita? Espérate, y les recuerdo aquí la propiedad de valor absoluto, pero espérate y se la recorto. Chan, chan, chan. Bueno, acá se los puedo poner acá así como un recorderis. Ok. Y se los voy a poner por acá pequeñito. Solamente que ahí utilicé color amarillo, pero pues bueno, en vez de ser amarillo sería azulito. ¿Ok? Entonces, como el numerito es negativo, pues es... bueno, más bien acá les voy a poner el mismo colorcito. Entonces, este signo menos, que es el del A. Como el A es negativo, pues su valor absoluto es menos el número negativo. ¿Ok? Porque en este caso el número negativo es x más 4. Y ese signo menos, pues le cambia el signo a todo, porque acuérdense que aquí se cumple la propiedad distributiva del signo. Es decir, que te va a quedar menos por x te da negativo x y menos por positivo 4 te da negativo 4. O sea que te va a quedar menos x menos 4 y por ende pues terminamos. O sea, este sería el final del ejercicio. ¿Ok? Pero entonces fíjense que aquí hubiéramos quedado varados si no nos acordamos cómo es la definición del valor absoluto por definición formal. De nuevo, estos ejercicios pues no es que se los vaya a poner así a las malas en el examen, no, realmente es para que se den cuenta que el valor absoluto tiene aplicaciones muy importantes. Bueno, de manera similar podríamos decir, bueno, si la x es mayor que 2, reescriba la expresión sin usar el símbolo de valor absoluto y simplifique. Como aparece ahí un valor absoluto, entonces nos vamos a enfocar solamente en el valor absoluto. O sea, ¿quién es el que está dentro del valor absoluto? Eso es lo que nos va a importar más que nada. Entonces, en este caso, el que está dentro del valor absoluto es x menos 2. Espérate. Entonces, el que está dentro del valor absoluto es x menos 2. Y él es el que vamos a identificar si es positivo o si es negativo. Y usted me podría decir, profesor, ¿y usted dónde sacó que x menos 2 es positivo? Bueno, de la misma desigualdad que está aquí arriba. Si decimos que x es mayor que 2, si paso el 2 que está sumando al otro lado a restar, vas a tener que x menos 2 es mayor que 0. Y pues eso en otras palabras quiere decir que el número es positivo. O sea, x menos 2 es positivo. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que x menos 2 es positivo. ¿Qué es lo que precisamente estoy diciendo acá? X menos 2 es positivo precisamente por la desigualdad que me dan, que x es mayor que 2. De ahí miramos quién es x menos 2, que en este caso sería tomar el 2 que está sumando en la derecha y lo pasamos al lado izquierdo a restar.
Entonces, cuando tenemos el valor absoluto de un número que es positivo, bueno, pues el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. O sea que yo puedo quitar ese valor absoluto. Bueno, aquí también les dije por qué era que x menos 2 era positivo. Y luego, pues recuerden que si un número es positivo, su valor absoluto es el mismo número. Entonces fíjense que lo que acá pasó es lo siguiente. Este valor absoluto se convirtió en este valor, que sería el x menos 2, sin el valor absoluto. Porque recuerden que si el número es positivo, su valor absoluto es el mismo número. Recuerden que el valor absoluto del 5 me dio 5, ¿no? O el del 3, que fue el que hicimos en el ejemplo de ahorita, el valor absoluto era 3, porque el 3 es positivo. Bien. Y fíjense que como ya desapareció el valor absoluto, pues lo que queda acá es propiedades de álgebra. Entonces, por ejemplo, usted me podría decir, uy, profesor, ¿qué pasa? Espérate, les voy a poner acá. Ahí. Bueno, lo que ocurrió acá fue que este negativo 3, pues, se hizo propiedad distributiva con cada uno de los que están ahí adentro. Y cuando tenemos negativo 3 por x, te da negativo 3x. Y negativo 3 por negativo 2 te da positivo 6. Y por último, pues se operan términos semejantes, que sería en este caso esta x con este negativo 3x. Recuerden que ustedes solamente pueden sumar términos que tengan las mismas variables. Entonces, el que tiene x con el que tiene x y el otro se queda quietecito. Entonces, x más negativo 3x te da negativo 2x. Y este sería el resultado de este problema. De nuevo, esto es para que puedan entender que la definición de valor absoluto a veces es muy importante entenderlo en términos de la definición formal. Es decir, cómo calcular el valor absoluto si lo que está dentro del valor absoluto es positivo o si lo que está dentro del valor absoluto es negativo. Esas son las dos cosas importantes. Bueno, como les había contado, el valor absoluto tiene que ver con distancia, ¿no? Pues usted me podría preguntar, oiga profesor, y si yo quiero calcular la distancia entre dos números, que no sea 0 uno de ellos, por ejemplo la distancia entre 3 y menos 4, o entre 5 y 10, ¿cómo hago esa distancia? Pues, de manera similar a lo que habíamos visto ahorita, pues si queremos calcular la distancia entre dos números cualesquiera, pues se define la distancia entre dos números cualesquiera como el valor absoluto de la diferencia o la resta de esos dos números. O sea, ustedes toman los dos números, los restan y le sacan el valor absoluto a esa resta. Y esa es la manera más bonita de calcular la distancia entre dos números cualesquiera. Entonces, fíjense que para calcular la distancia entre dos números cualesquiera, pues podemos usar de todas maneras un valor absoluto para calcularlo. ¿Vamos bien hasta acá? De nuevo, ustedes van a ver importante esta parte cuando estén trabajando cositas en cálculo, por ejemplo. ¿Listo? Que allá, por ejemplo, ustedes necesitan definir distancias, necesitan verificar, por ejemplo, en límites, tienen que mirar que cuando un x es muy cercano a un número a, o cuando la función f de x es muy cercana al límite L. Entonces, cuando queremos hablar de acercamiento o que algo esté muy cerca a otra cosa, pues estamos hablando de distancias, ¿ok? Bueno, un ejemplo bonito. Por ejemplo, vamos a calcular la distancia entre... perdóname, espérate que copié y pegué lo que no era. Vamos a pegar, espérate, y copio acá. Entonces recordemos acá. Bueno, acá. Entonces, quiero poner acá los efectos. Ok, fíjense que si calculamos la distancia entre pi y 4, bueno, si ustedes quieren utilizar la definición que está arriba, pues la distancia entre un número y otro, pues vamos a tomar el número, el primer número, que en este caso sería pi, le resto el segundo número, que en este caso es 4, y esa resta la pongo en valor absoluto. Si usted toma pi y le resta 4 en su calculadora, esa resta nos va a dar un número negativo. O sea, fíjese que usted me podría decir, venga profesor, ¿usted cómo sabe que pi menos 4 es negativo? Bueno, hay dos formas. Una,
háganlo en la calculadora, ponga pi menos 4 y se va a dar cuenta que ese resultado le va a dar negativo, negativo 0, algo le va a dar, ¿ok? Para que lo verifique. La otra opción es que si usted se acuerda, pi tiene un valor aproximado, o sea, otra forma de verlo es que pi es 3,1416 aproximadamente, o 15,9 como lo quiera ver. Y si usted mira quién es más grande entre 3,14 y 4, pues el que es más grande es el 4. Entonces si usted resta un número con alguien que es más grande que el número original, es decir, si resto pi con 4, pues esa resta va a ser negativa porque el 4 es más grande que pi, ¿ok? Entonces esa es otra forma de llegar a la condición de que pi menos 4 es negativo. Pero usted me podría decir, venga profesor, ¿y por qué me interesa ver que esa resta que está dentro del valor absoluto es negativa? Bueno, porque usted está calculando un valor absoluto. Entonces, como estamos viendo un valor absoluto, déjenme, voy a copiar acá todo esto, porque es que cuando pase diapositiva se borra todo. Entonces, recordemos que... ahí quedó más bonito. Entonces, si ustedes tienen el valor absoluto de un número que es negativo, o sea, si todo lo que está dentro del valor absoluto es negativo, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? O sea, todo este pedazo es negativo, dentro del valor, o sea, todo lo que está dentro del valor absoluto es negativo, pues el valor absoluto de un número negativo, ¿qué es? Pues es el número que es negativo, que es pi menos 4, o sea, lo que está dentro del valor absoluto, pero fuera de eso le pongo un menos afuera. Y este pongámoslo si quieren con color aquí, un azulito claro. Y ese menos, recuerden que este menos le va a cambiar el signo a todo lo que está aquí adentro. Este menos va a multiplicar acá los signos. Y déjenme, les pongo acá los efectos otra vez, copiar. Entonces, cuando hagamos la propiedad distributiva de ese producto, pues si ustedes multiplican menos por pi, pues te va a quedar negativo pi, ¿no? Que es este negativo pi que está acá. Y usted me dirá, profesor, ¿y ese 4 de dónde salió? Bueno, si usted multiplica menos por menos, le va a dar ¿qué? Más. O sea que te va a quedar el 4 con signo positivo, que es precisamente el 4 que está aquí al otro lado. Quedaría el 4 con signo positivo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense que la distancia entre pi y 4, bueno, si lo vemos en términos sin valor absoluto, es lo mismo que decir 4 menos pi. Y eso nos va a dar un valor que es positivo, ¿ok? Y pues bueno, mis queridos niños y niñas, pues hoy me rindió, ¿ok? Con esto terminamos toda la parte de números reales.